decir la reina, la iglesia Asamblea de Dios. Amén. Ha venido esta noche para hacer preguntas. Pero recordemos que esta reina dice que escuchó la fama de Salomón y vino, según ella, para probarle, pero no vino con la mano vacía. Dice que escogió riqueza como fue plata, oro, vestido, perfume, cosas costosas, porque se iba a presentar ante un rey y ella no quería venir con las manos vacías. Hay un coro por ahí que alguien lo canta y dice: con manos vacías vengo a ti. Y realmente la iglesia no puede venir con las manos vacías. No puede venir con las manos vacías. Porque si miramos desde el Antiguo Testamento, hermano, hasta el presente, todos los hombres de Dios que venían para presentar a Dios una ofrenda, buscaban la mejor ofrenda y la presentaban a los sacerdotes para que ellos la reciban y la presenten ante el altar del sacrificio. Y entonces esa familia o esa persona pudiera recibir bendiciones de parte de Dios. El Señor dijo en cierta ocasión: da y se os dará. Amén. Amén. ¿Cuántos creemos en la palabra del Señor? Amén. Da y se os dará. Medida apretada y rebosante entrarán en vuestro regazo. Y ustedes conocen la historia. ¿Cuántos conocen esta historia de esta mujer? Solo uno, dos, Amén. tres, cuatro. ¿Y los demás? ¿Conocen esta historia? Y cuando la han leído, ¿cómo se han sentido? Bien. Bien. Entonces, vemos allí, hermano, dice que esta mujer, oyendo, o sea, ella era una reina, ¿no es cierto? Era una reina. Dice, oyendo la fama de Salomón, dice, había alcanzado por el nombre de Jehová y vino a probarle con preguntas difíciles. Es decir, traía preguntas difíciles, como una periodista o varón o mujer que viene para preguntarle al alcalde o al prefecto o a algún concejal que está haciendo por la ciudad, ¿no es cierto? Y pues rebusca las preguntas más difíciles de lo que de pronto no está haciendo y la ciudad necesita, ¿no es cierto? A esta mujer vino con unas preguntas aún mayor, hermano, más difíciles. Pero cuando ella llegó, ni siquiera abrió la boca, solo miró y observó lo que pasaba alrededor, y eso la dejó a ella asombrada, la dejó a ella prácticamente con la boca abierta y con un corazón, hermano, sediento de conocer el secreto por el cual Salomón, gloria al Señor, hacía para que el nombre de Dios, como lo escuchaba, sea glorificado y que en toda de su reinado hacia atrás lo que hubo fue conflicto y problemas, muertes y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero cuando Salomón llega a ocupar el trono de su padre, por promesa de David, su padre, ¿no es cierto? Dice la Biblia que este muchacho era un muchacho todavía, apenas tenía sus 18, 19 años cuando él llegó a ser el rey de la nación. Y este hombre, hermano, este joven, podemos ver en el libro de los Proverbios especialmente, cuando él dice, yo, único hijo de mi padre y de mi madre dedicado, ¿no es cierto? Es decir, no era porque Salomón o porque él era el único hijo o porque David no había tenido muchos hijos. David tuvo muchos hijos, ¿no es cierto? Solo que Salomón llegó a tener la bendición de tener una madre que se dedicó
sabiduría, el conocimiento de la ley de Dios, y a respetar y amar a su padre, no importara lo que él hiciera afuera, pero lo que decía la madre: él es tu rey, y además él es tu padre, tienes que amarlo, tienes que respetarlo, considerarlo como tal. ¿Para qué? Para que los días de tu vida se alarguen sobre la tierra que tu Dios te ha dado. Entonces todas esas palabras o consejos de la madre estaban en el corazón de Salomón. Y Salomón llegó a ser, hermano, según la historia de la Biblia, el hombre más sabio que no ha habido hombre como Salomón, ni lo habrá, ¿no es cierto? Porque prácticamente Salomón, hermano, era un prototipo de la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Y Jesús dijo en cierta ocasión: hoy más que Salomón alguien está aquí, y ese era Jesucristo. Amén. Hoy aquí está esa misma persona, ¿no es cierto? Está entre nosotros. Y a su nombre. Él es que puede, hermano, llenar el vacío del corazón nuestro. Gloria al Señor. La fama, el dinero, las circunstancias no puede hacerlo. El único que puede hacer, hermano, esto en nosotros es la persona de Cristo. Por lo tanto, era una persona famosa esta reina. No era cualquier persona. Esta mujer era famosa. Diga conmigo: famosa. Famosa. Como que usted empiece, hermano, a buscar de Dios y a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a meditar en ella, a prepararse, a predicar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo empieza, hermano, a formar en usted y una persona que tiene la disposición, y cuando hay la disposición, entonces el Señor viene y posa allí en ese hogar, en ese corazón, en ese hombre, en esa mujer o familia, porque Dios está mirando el corazón. Gloria al Señor. Dios no mira de pronto lo material, Dios mira la disposición del corazón que hay en nosotros. Y a su nombre. Entonces, podemos ver aquí, hermano, que esta mujer vino preparada con preguntas difíciles. Gloria al Señor. Pero para Dios no hay nada imposible que no pueda responder. ¿Cuántas veces de pronto nosotros han venido miembros y nos han preguntado alguna pregunta, diciendo: bueno, aquí voy a preguntar al pastor a ver si sabe? ¿Le ha pasado eso, hermano Javier? ¿Sí le ha pasado eso? Que vienen hermanos, y a veces de pronto no son los miembros de la iglesia, son miembros de otras iglesias, ¿no es cierto? Que vienen y nos hacen preguntas: pastor, ¿qué dice usted? Que fulano de tal dice se ha peleado con la mujer y se fue de la casa, pero ahora él anda endulzado con otra mujer. ¿Qué dice usted? ¿Será que él puede comprometerse, casarse? Él. Entonces, un poco difícil, ¿no es cierto? ¿Y qué le decimos nosotros como pastores? Tenemos que hablarle de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos decir otra cosa para hacer sentir bien a la persona, sino decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que solamente la muerte nos puede separar. Amén. Y si tiene problemas, entonces la Biblia dice: pues bueno, perdónale o perdónalo, o reconcíliate, o si te separas, sepárate, pero quédate así, sin casarse. Amén. Sin casarse. Y esperar el momento de Dios. Entonces, hermano, esta reina dice: escuchó la buena fama de Salomón. Miren, escuchó. Ni siquiera ella preguntó, ella escuchó la fama de este varón de Dios. Porque esta fama se había extendido por todo el territorio, por todo el mundo de ese entonces. Y miren lo que dice el verso 24 del capítulo 1, del capítulo 10, perdón. Y dice así: y toda la tierra procuraba ver
Amén. ¿Ha puesto o no ha puesto Dios? Amén. Porque usted tiene al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, el cual Él prometió. Jesús dice en el libro de Mateo 28, verso 20, y Él dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo o del mundo. Amén. Por lo tanto, yo debo de creer lo que la Biblia me dice a mí. Amén. Entonces, cuando nosotros prestamos atención y oído a la palabra del Señor, Dios es fiel y Dios es justo para hacer que nosotros estemos seguros. Y miren lo que dice el 3 del 10. Y Salomón le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Amén. Entonces la mujer quedó, como alguien dijo, quedó chata, ¿no es cierto? Diego quedó chata. ¿No es cierto? Entonces, hermano, nosotros día a día buscamos al Señor, meditamos en su palabra, leemos su palabra, estudiamos esa escritura, porque ellas son las que os parece que darán a usted y a mí la salvación o la vida eterna. Está aquí en la palabra de Dios. Ella es la que nos orienta, ella es la que nos bendice, ella es la que nos edifica, a fin de que ninguno, nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos, vayamos con Él. Pero para ir con Él tenemos que vivir en santidad. ¿Cuántos son santos? Amén. Bueno, como que no está todo, ¿cierto? ¿Cuántos somos santos? Amén. Amén. Santo, pero no de metal, ni de hierro, ni de oro, ni de plata, ¿no es cierto? Somos santos de carne y hueso. Amén. Igual que Elías. Mire, Elías era santo, era justo, que quiere decir obediente. Y por eso Dios lo transpuso para que no vea muerte. Amén. Entonces, Elías tenía el mismo sistema de vida. Imagino que él también comía patata, arroz, carne, pescado, como yo, ¿no es cierto? Sin embargo, este hombre siempre estaba pendiente al llamado de Dios, a la voz de Dios. Y usted y yo tenemos que estar siempre pendientes al llamado de Dios. Porque en 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice el Señor: escrito está, dice el Señor, sé santo, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Bueno, amén. Amén. Sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Si usted se perdió en adelante y empieza a reconciliarse, Señor, perdóname porque, bueno, no sé qué pasó, pero es que se me resbalé del trigo, ¿no es cierto? Entonces, hermano, hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver, hermano, al Señor. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. El Señor tiene poder para hacer que usted se vuelva a Dios. Los sabios consejos que Dios nos da a través del pastor, a través del maestro, a través del predicador, hermano, si lo hace de acuerdo a la palabra, será una bendición y un crecimiento para nuestra vida espiritual. Amén. Y eso es lo que nos ayuda a guardarnos y a preservarnos hasta el día final. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, ¿alguien recuerda esos pasajes del verso 13 y 14 y 15, ¿no es cierto? Cuando el Señor utiliza allí dos símbolos, metáforas, ¿no es cierto? Ahí dice, vosotros sois, ¿qué dice? Sois la sal, pero también sois la luz. El Señor, sabiendo que en todo hogar y en toda familia se utiliza la sal y se utiliza la luz. ¿La sal para qué sirve? Sirve para sazonar o preservar, ¿no es cierto? Que eso habla de la gracia de Dios que nos sostiene en este mundo malo, en este mundo confuso en el cual
Pero ahí está la gracia del Señor para ayudarnos y para avanzar, ¿no es cierto? Pero también dijo el Señor que somos la luz, pero no por cargar un bombillo, sino porque nosotros está la luz del Espíritu Santo del Señor. Y a su nombre. Entonces, hoy usted representa en el mundo, hermano, esa metáfora, la sal y la luz. Por lo tanto, como dice por ahí un coro de los niños que le enseñan en la escuela dominical, mira con cuidadito, como dice el maestro, cuidadito lo que ve y lo que toca, ¿no es cierto? Entonces, mire, hay que tener cuidado con lo que ven en tus ojos, ¿no es cierto? En tus ojos que son, a veces se portan carnales, ¿no es cierto? Carnales y carnales. Porque el día se va a comer los gusanos. Pero también tenemos que ver con los ojos espirituales como los ojos de Dios. Amén. Para que de esta manera, entonces nosotros podamos ser canal de bendición como lo era hasta entonces, hermano, el rey Salomón. ¿Por qué, hermano, en él fluía toda esta bendición? Porque hasta allí él estaba obedeciendo lo que su padre le dijo: quiero que cumpla y obedezca toda la ley y haga conforme Dios te manda que haga las cosas. No te apartes de izquierda ni a derecha. Mira por el camino donde vas. Mira el sendero. Ten cuidado. Mire el padre aconsejando a su hijo joven que iba a ocupar su trono. Entonces ese consejo es hoy para nosotros los padres, para aconsejar a nuestros hijos. Gloria al Señor. Porque lo más lindo de un padre es que después de que ya nosotros no estemos y pasemos a la presencia de Dios, de que nuestros hijos, hombre o mujer, sean los que lleven, hermano, como decimos así vulgarmente, la batuta, ¿no es cierto? O ellos sean, hermano, los que luego de nosotros sean los estandartes, llevando el Evangelio hacia adelante, gloria al Señor. Y quizás ellos puedan ser mejores, mucho mejor que nosotros, porque Dios a cada uno le da una visión muy distinta, muy diferente, gloria al Señor. Entonces, pero nosotros tenemos, hermano, que cada día orar al Señor, orando sin cesar, ¿cierto? Orando sin cesar, nosotros alcanzaremos o venceremos, hermano, los obstáculos que se cruzan en nuestro camino. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la reina encontró plena satisfacción de parte del rey. Cuando la iglesia del Señor se acerca a la casa de Dios, ¿no es cierto? Se acerca porque dice el salmista: entrad, iglesia, por las puertas de Dios con acción de ¿qué? De gracia, ¿no es cierto? Entramos por esas puertas con acción de gracia. ¿Para qué? Para venir y traer nuestra adoración, nuestra alabanza, ¿no es cierto? Nuestra adoración es decirle: Señor, te doy gracias porque me has permitido llegar a tu casa. Mire que el gorrión, dice la Biblia, que busca dónde hacer su nido dentro del palacio del rey. Y a veces nosotros, en vez de buscar la casa de Dios, nos alejamos de ella. Y en vez de hacer nuestra casa propia, nuestro nido, nuestro abrigo con Dios, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu, y el pastor y la familia, gloria al Señor, sirviendo a Dios, unánime, para ver y obtener la bendición que Dios tiene para todos nosotros. Porque la bendición no es para dos, no es para tres, es para todo aquel que crea en Él, dice el Señor. ¿Cuántos creen en la bendición? ¿Cuántos tenemos la bendición? La tenemos, ¿no es cierto? Bien dicho, la tenemos, pero a veces no la estamos utilizando. Gloria al Señor. Tenemos la bendición de ser hijos de Dios, pueblo de Dios. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 9, dice: así que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, elegido del Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros. Miren lo que dice el verso 6 y 7. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra, tus cosas, y tú
es mayor la sabiduría que en ti y tu Padre hay. Amén. Qué lindo, ¿no es cierto?, escuchar hoy día, después que te llegue a la casa del culto. Estaba escuchando la historia del pastor un gran hombre de Dios, un gran historial. Como este hombre, Dios lo escogió y él empezó a servirle al Señor casi desde su temprana edad. Él era un maestro secular, trabajó por 20 años. La enseñanza de él era ciencia y física, donde fue el mejor maestro. Pero de aquí él ya, mientras él estaba trabajando en la escuela secular, porque antes era no nada, y él, yo he leído su testimonio en uno de los libros, y él dice pues que cuando él hacía ayunos así esporádicamente en la semana, hacía de 2, 3 días, pasan un día, y dice que se levantaba muy de madrugada a orar, a leer la Biblia, desayunaba, su madre le hacía desayuno y se iba a su trabajo, a la escuela, y en hora de recreo mandaba a los niños a que jueguen, y luego él dice que se quedaba en su oficina ahí leyendo la palabra, y ahí tenía un momento de oración, y luego en la tarde ese mismo, y luego llegaba a las 4 o 5 de la tarde a su casa. Su mamá le tenía, dice allí, por el desgaste físico, le tenía a él, dice, jugos de fruta, y eso le daba, y eso era suficiente. Hasta el otro día lo mismo, y cuando ya lo hacía toda la semana, la mamá le hacía en la tarde sopita de pollo, sopita así, algo suave, para